Buenos días y muchas gracias al Cabildo por invitarme y espero que les sea leve. Espero que se escuche bien. Lo primero que quiero es comentarles, voy a hacer, como digo, una exposición muy breve que va a consistir en comentarles por qué empezó este proyecto de investigación, de dónde surge. Mi segundo objetivo es explicarles cuáles son las administraciones que están implicadas en el proyecto. Creo que es un buen ejemplo de coordinación interadministrativa y explicaré cómo funciona. Y lo tercero, quiero un poco hacer un mínimo resumen de cómo está la situación ahora mismo en las tres islas en las que la planta está más extendida, que son Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Y un recuerdo para los palmeros. Bueno, estas imágenes que ven ahí reproducen un poco la situación que nos encontrábamos en el año 2017. Antes que esto, en el año 2016, tengo que contarlo porque todo viene de ahí. A finales del año 2016 nosotros nos dirigimos a la Universidad de La Laguna, al departamento de fitopatología inicialmente, y después empezamos a hablar también con la gente de ecología, porque estamos trabajando en el Parque Nacional de Timanfaya con el control de una especie invasora, que en este caso es una nativa trasladada, la vinagrera, y veíamos que para mejorar la eficiencia, como intentaban transmitirnos en la anterior ponencia, pues ya a partir de los trabajos mecánicos era difícil y necesitábamos herramientas nuevas, y entendíamos que a lo mejor la lucha biológica podía darnos alguna pista, ¿no? Esa colaboración con el departamento, que se inicia en el Parque Nacional de Timanfaya, insisto, cuando llega una compañera del grupo de trabajo, Carmen Gloria, que como dicen los conejeros, muy josicúa, y entonces nos estaba dando la lata desde hace tiempo porque veía una serie de cosas, especialmente en el sur de Tenerife, fueron las primeras observaciones, en la zona del hospital, y veía plantas como la que hay en la parte central arriba, ¿no? Plantas muy ennegrecidas o plantas que tenían el núcleo negro, y aquello no parecía normal. Yo reconozco que en ese momento, como otros muchos botánicos, pensaba que era una cuestión de senescencia, que también se ve muchas veces con los panascos y los cerrillos, pero tanto insistió que fuimos a ver aquello y encontramos que había muchas más, que las plantas eran de diferentes tamaños, que no eran todas adultas, que también habían chiquititas, que estaban en las mismas circunstancias, y eso nos motivó a hacer una peregrinación por toda Canarias para intentar ver si el fenómeno se repetía. En este momento no había ningún proyecto de investigación, y fuimos a consultar a nuestros colegas con los que estamos trabajando en el Timanfaya para que nos dijeran su opinión al respecto, saber si se trataba de un problema de un tratamiento que se había dado, un problema de suelo o lo que sea, ¿no? Bueno, al mirar con detalle las plantas, lo que veíamos eran estas cosas, ¿no? Esos puntitos, esas manchas en los tallos de las hojas o esas inflorescencias ennegrecidas, ¿no? Esto lo empezamos, como digo, a buscar por toda Canarias, y cuando vimos que la cosa se repetía en diferentes sitios, pues entonces nos presentamos primero en este cabildo cuando creíamos que era una cuestión solo de Tenerife, después fuimos a hablar con el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias interpretó que había, como nosotros estamos viendo, podía haber una ventana de oportunidad para encontrar herramientas que pudieran mejorar la eficiencia de los trabajos de control del rabogato en Canarias, y creó un proyecto de investigación con la ULL, cuyas líneas de investigación son las que pone ahí, es decir, hay una parte relacionada al estudio de los patógenos que viven sobre esta especie. Ya después el profesor Raimundo Cabrera les explicará con detalle sobre esto. Hay otra línea de trabajo relacionada con intentar inhibir la germinación a partir de sustancias alelopáticas. Esto ya es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la agricultura biológica,
y que sería muy interesante, por ejemplo, para el control de la especie, los bordes de carreteras y estos sitios por donde se prolifera de manera mayoritaria y abundante. Hay otro trabajo relacionado con la inducción del estrés hídrico, es decir, inducir que la planta se seque, una seca. Entendíamos que si la planta está enferma y le damos un empujoncito, a lo mejor la matamos, o a lo mejor dándole un empujoncito es más fácil que enferme. Esto es lo que se está estudiando. Y después también entendíamos que, aparte de lo que se hace en el laboratorio, era muy importante entender lo que estaba ocurriendo en el campo. Las poblaciones no estaban funcionando de una manera normal y por lo tanto era necesario conocer la dinámica poblacional, porque de lo que sí estamos seguros que no vamos a tener una bala mágica, sino que en todo caso será un conjunto de iniciativas que combinadas puedan tener mayor probabilidad de éxito, ¿no? Bueno, a partir de este trabajo de investigación que se encarga por parte del Gobierno de Canarias, insisto, a la ULL, en ese trabajo lo que está es el trabajo de vivero, el trabajo de laboratorio y el análisis de datos. Pero la recogida de datos en las diferentes islas no estaba prevista en ese proyecto de investigación, salvo unas mínimas pruebas. Entonces, lo que se pensó en el momento en que se generó este proyecto, entre otras cosas porque ya se había hablado con el Cabildo de Tenerife, era que había que darle la oportunidad a que cada cabildo, en virtud de sus propias capacidades y del problema que tenía en cada isla, pues pudiera decidir en qué medida quería participar en el proyecto. Para eso había que distinguir entre tres islas, que eran Tenerife, Gran Canaria y La Palma, en donde las poblaciones están muy extendidas y que por lo tanto era viable y razonable el que se conservaran parcelas sin erradicar, sin arrancar, para poder aprender lo que estaba ocurriendo con la planta, mientras que habían otras islas en las que obviamente esto no era viable, entre otras cosas porque ya había personas concretas obsesionadas, porque yo creo que esto, como todo, depende de las personas, ¿no? Entonces, Fuerteventura y El Hierro, que tienen una realidad ambiental totalmente distinta, las poblaciones están controladas porque desde el principio alguien se obsesionó con esto y dijo que no iban a entrar y no entró. Y en Lanzarote y La Gomera, hasta hace un par de años nos decían que ya eso estaba perdido. Bueno, el caso es que hoy en Lanzarote, pues el rabo gato está prácticamente controlado gracias al trabajo de la cuadrilla de Redexo en La Gomera, en el Lanzarote, y lo tengo que nombrar particularmente al trabajo de un colega que es Manuel Miranda, ¿no? Noli. Bueno, pues ante esta situación lo que hicimos fue, como empresa, irnos a hablar con los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, exponerles lo que estaba haciendo el gobierno y plantearles si ellos querían participar en el proyecto. Los tres respondieron que sí, encargaron un pequeño trabajo y ese trabajo consistía en señalar una serie de parcelas. Primero, en analizar cuál era la situación en la isla. Esta es la situación que nos encontramos concretamente en Tenerife, con el proyecto que el Cabildo pagó hace un año y pico. Y la recogida de datos que nosotros hicimos era fundamentalmente al borde de carretera. Recorrimos pues muchos kilómetros, más de 1.600 kilómetros en la isla, que son muchos kilómetros. Y recogimos también los datos que habían de otras fuentes, particularmente del Cabildo y concretamente muchos datos del Parque Rural de Teno, que es un sitio en el que se ha estado trabajando con intensidad. Bueno, aparte de hacer este reconocimiento cartográfico para ver si las observaciones que habíamos hecho en el sur de Tenerife se extendían al resto de la isla, y así fue, también establecimos un conjunto de parcelas experimentales de seguimiento que están por toda la isla, repartidas, y el objeto que tienen estas parcelas es aprender, es decir, queremos saber, por ejemplo, si una planta cuando está ya ennegrecida, si es capaz de volver a fructificar o no.
Por ejemplo, nosotros estamos viendo, y hablo de observaciones, los datos ahora hablarán los colegas de la universidad, estamos viendo muy poca capacidad de germinación en las diferentes parcelas. Esto hay que contrastarlo. Si llegamos a la conclusión de que a partir de determinado estadio sintomatológico, por ejemplo, cuando las plantas ya están con un núcleo negro muy denso, pues la producción de semillas es muy baja o nula, solo eso permitiría cambiar el orden de prioridades de los trabajos de control en la isla y por lo tanto mejorar la eficiencia. Nos dirigiríamos a las zonas en las que tenemos plantas muy productivas, que por lo que nosotros estamos viendo están al borde de las carreteras, muy relacionados con los tratamientos que se hacen de poda, que lo que hace es activar la planta, y también en los fondos de barranco y sitios con algo de disponibilidad de agua. Ahí es donde tenemos plantas productivas, pero en el resto de los sitios, como veremos ahora en la foto que les voy a mostrar, las plantas se muestran bastante poco productivas, la mayoría. Este es el listado de parcelas que están instaladas por toda la isla para el seguimiento, como digo, de la evolución sintomatológica de las poblaciones. En Gran Canaria, con un proyecto del Cabildo de Gran Canaria, hicimos exactamente lo mismo. Primero reconocimos, bueno, antes de decirle que en Tenerife es importante señalar que primero no se da una zona núcleo, es decir, no hay una zona, excepto una serie de puntos muy concretos, pero no hay una zona como la hay en Gran Canaria, lo veremos ahora, en donde las coberturas son del 80 al 90% y las extensiones son muy grandes. También en La Palma se da eso, pero en Tenerife se da en mucha menor medida. Por ejemplo, en la montaña de la Horca se da esta situación, en el puerto de la Cruz, y se da en algunos puntos al sur de Anaga, Valle Crispín, por ejemplo, algunos valles, ¿no? Pero por otra parte, Tenerife tiene la posibilidad hoy de estar limpia por encima de los 700 metros, no hay muchas plantas, aunque hemos encontrado plantas a 1400 y pico en Arafo, pero por encima de los 700 las poblaciones son muy escasas y se podrían controlar. El norte de Anaga se ha trabajado muy bien por parte de los programas de control del Cabildo y está prácticamente, se podría tener libre de rabogato, desde mi punto de vista es algo plausible, y en Teno se lleva haciendo una labor continuada de muchos años y también están manejando la especie muy bien, la tienen bastante controlada, aunque no está erradicada de ninguno de los dos sitios, ¿no? Como decía, en Gran Canaria hicimos lo mismo. Aquí, pues bueno, la planta está también muy extendida y particularmente Gran Canaria tiene, lo que decía antes, una zona núcleo que se extiende entre Agaete y la aldea de San Nicolás, en donde las coberturas son del 80 al 90%. Piensen también que en estos sitios con cobertura del 80 al 90% son unos riscos con una ladera muy pronunciada y por lo tanto prácticamente la única planta que está agarrando esos suelos es el rabogato. Entonces, si lo que estamos observando realmente es un proceso de evolución decadente de la población de rabogato, habría que plantearse también qué puede ocurrir con estos sitios si desaparecen grandes superficies de rabogato, o si tenemos capacidad para atacar estos sitios, cómo deberíamos de atacarlos para garantizar que los suelos sigan sujetos. Porque perder los suelos sería mucho más grave que tener el rabogato, ¿no? Bueno, en Gran Canaria exactamente lo mismo, se han implementado un montón de parcelas por todo el territorio para el seguimiento de la situación sintomatológica. Lo que vemos es muy parecido a lo que vemos en Tenerife, es decir, zonas muy secas al sur en donde las poblaciones negras son muy abundantes y otras zonas al norte en donde se ven plantas en donde hay más agua y se ven plantas que están vegetativamente mejor, ¿no? Estas son las parcelas que hay en Gran Canaria. En La Palma, pobrecito, es la que están pasando ahora, la situación que encontramos es totalmente diferente, ¿no? En Gran Canaria también, lo mismo que antes, las poblaciones rara vez suben por encima de los 700 metros. Hemos encontrado plantas a 1200 metros, pero insisto, poblaciones escasas o bien hilos de poblaciones que suben por el fondo del cauce del barranco. Por lo tanto, también es viable en Gran Canaria controlar las plantas por encima de los 700. Incluso en el norte de la isla
por encima de la autopista, es decir, por encima de los 300 en Gran Canaria, en el norte, es viable controlar la planta. En La Palma, la situación es totalmente distinta. La Palma tiene el norte prácticamente libre de rabo-gato. Es la única isla donde tiene una gran superficie prácticamente libre de rabo-gato y muy pocas poblaciones, y deberían de ser la absoluta prioridad. Sin embargo, La Palma tiene un problema grave, que es que tiene plantas que llegan a los 1.600 metros en las paredes del Barranco de las Angustias. Son plantas que las semillas suben por corrientes convectivas y llegan a una grieta, se instalan y allí viven, ¿no? Entonces, es una situación jodida, es difícil. Dentro de lo mismo que en el resto de las islas, por encima de los 700, encuentras pocas plantas, salvo la desembocadura del Barranco de las Angustias, donde, como digo, suben mucho, ¿no? La zona núcleo que veíamos antes en Gran Canaria también existe en La Palma, particularmente en los Riscos de la Concesión, encima justo de Santa Cruz de La Palma. Todas esas montañas tienen de un 80 a un 90% de cobertura de rabo-gato. Y también en la desembocadura del Barranco de las Angustias y las partes bajas del municipio de Tijará. En esa zona las coberturas llegan a ser muy altas, mucho más altas que lo que encontramos en Tenerife. Bueno, estas son las parcelas que se instalaron en La Palma. Ay, perdón. Eso. Estas son las parcelas que se instalaron en La Palma. Obviamente en el norte no ponemos ninguna parcela porque de lo que se trata es de cargarse lo que hay allí. No de dejar una población allí, en medio de una zona que está limpia, ¿no? Entonces ahí no se pone ninguna parcela. Bueno, estas son las parcelas un poco. Bien. Aparte del trabajo, este trabajo de las parcelas está vinculado directamente y específicamente con el proyecto de investigación que desarrolla el Gobierno de Canarias con la ULL. Para que se entienda, lo que hace la empresa, lo que ha hecho la empresa con el encargo que tuvo con los 3 cabildos, ha sido instalar las parcelas en las 3 islas y recoger una serie de datos que se remiten a la Universidad de La Laguna. Sin embargo, la recogida de muestras, por ejemplo, es un tema que forma parte del proyecto de investigación y se recoge con cargo del proyecto de investigación. Hay, por ejemplo, una parte de los trabajos que se van a abordar ahora mismo, está, por lo que me han dicho, tanto Tenerife como Gran Canaria, a través de la empresa Gesplan van a sacar concursos para la continuidad de este proyecto, para la continuidad de los trabajos de campo. Y en este concurso que se convoca, lo que se va a hacer es, el trabajo que tenemos que hacer, las empresas que se presenten es, primero, tomar los datos de las parcelas en seguimiento que he mostrado y pasárselos a la Universidad de La Laguna. Segundo, apoyar a los equipos de investigación de la universidad en la aplicación de los tratamientos en las diferentes islas. Y tercero, se hacen 2 trabajos que no tienen nada que ver con el proyecto de investigación, aunque los investigadores colaboran, pero no tienen nada que ver con el proyecto de investigación del Gobierno de Canarias. Uno particularmente es el trabajo de contraste de tratamientos tradicionales de control. Como decía el anterior ponente, necesitamos aprender y, por lo tanto, en sitios como la Montaña La Horca o como Agaete o como los Riscos de la Concesión, tenemos que encontrar procedimientos, primero, más eficientes y, segundo, tenemos que intentar buscar la forma, insisto, de que detrás del rabo-gato vengan otras plantas que fijen los suelos. Entonces, en esta experiencia, que es una experiencia exclusiva de los cabildos, que se desarrolla en una superficie de 3.600 metros cuadrados con 36 parcelas de 100 metros cuadrados cada una, los elementos que se quieren contrastar son los que aparecen ahí, es decir, la incidencia de la herbivoría. Si podemos trabajar con la planta sin arrancarla, esto sería una gran ventaja, ¿verdad? Si pudiéramos controlar la planta sin arrancarla. Ver si la inseminación, el trabajo, cargar de semillas de determinadas plantas canarias primocolonizadoras y con principios alelopáticos, pues nos puede ayudar
a controlar la expansión de esta planta y también hacerlo a través de plantaciones. Básicamente son estos elementos, más el tratamiento de los residuos, lo que se quiere contrastar con esta experiencia, insisto, de contraste de tratamientos tradicionales de control, que no está relacionada directamente con el proyecto de investigación de la universidad, que se dedica a las líneas que dije antes. Aparte de esto, también se va a desarrollar en aquellas islas que lo quieran hacer, porque esto depende de la voluntad de los cabildos, un trabajo para determinar cuál es la distribución potencial del rabogato, es decir, a dónde puede llegar en cada una de las islas, lo que nos podría también dar pistas de gestión interesantes, ¿no? Bueno, para ir terminando ya, les voy a mostrar una serie de diapositivas de las 3 islas en las que estamos trabajando. En el resto nos hemos limitado en El Hierro, en Fuerteventura, en Lanzarote, La Gomera, a recoger muestras para tener esos patógenos identificados y guardados, pero donde estamos trabajando en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y voy a mostrar situaciones que nos encontramos y que fueron las que nos han inducido a abordar este trabajo, ¿no? Bueno, eso de la derecha, pues no lo parece, pero son rabogatos, de la izquierda también. Ese aspecto amarillo no es solo, desde mi punto de vista, no es, esto lo dirán los proyectos de investigación, no es solamente por la sequía, sino que hay otros razonamientos ahí. Bueno, los barrancos, por ejemplo, vemos que hay la zona central en donde pueden haber, aquí ni siquiera se ve bien, donde te puedes encontrar alguna planta que tiene inflorescencia, pero hacia los lados las plantas aparecen amarillas o negras y prácticamente sin ninguna inflorescencia, ¿no? Estos son, por ejemplo, esta de la derecha, son poblaciones que están muy ennegrecidas, todavía tienen algunas espigas. Esto es, si no recuerdo mal, eso es la galleta, justo al lado de las galletas. Como ven, muy pegado abajo, ¿no? Son rodales que aparecen así y bueno. Estos son algunas imágenes de La Palma, como ven son similares a las que veíamos antes en Anaga, ¿no? Esta de aquí a la izquierda de Anaga. Estas de La Palma son muy similares, las cosas que vemos en una isla y en otra, ¿no? Lo mismo, poblaciones o bien totalmente amarillentas o bien como en la izquierda, amarillas, pero con unos núcleos negros muy patentes, ¿no? Insisto, se ve en muchos sitios de las islas. Esto de aquí es lo mismo, esas plantas no están arrancadas, parece, pero no. Son plantas que están ahí, están secas y todavía están vivas. Todavía algún rebrote se produce, ¿no? Pero obviamente el nivel de, insisto, de floración que tiene eso es muy bajo. También notamos que alrededor, con la carga de semillas que hay en el suelo, apenas se ven reclutamientos. Yo hablo de observaciones, insisto, ahora los investigadores son los que, con los datos que ellos están analizando, pues podrán transmitirles realmente lo que está ocurriendo. Yo digo lo que yo veo. Entonces, veo poca inflorescencia, veo poco reclutamiento, y eso significa que la población está en declive, ¿no? Bueno, estos son poblaciones ennegrecidas en un risco, siempre en sitios en donde el agua llega poco. Cuando el agua está un poquito, hay un poquito más de agua, las poblaciones están un poco más verdes, como a la derecha, pero eso ya está tocado, ¿no? Vean que se ven muy pocas inflorescencias, y créanme que no he sacado la foto adrede para que no se vean inflorescencias. Bueno, esto demuestra que esto le está ocurriendo a todas las plantas, pequeñitas y grandes. Es más, yo insisto, no tengo los datos estadísticos, pero mi impresión, porque estoy manejando las plantas en el campo, es que estamos viendo mucha mortandad de chiquititas y de pequeñitas que teníamos etiquetadas. Esas están cayendo muchas. Entonces, eso indica algo, ¿no? Estos son plantas de rabogato, aunque no lo parezca. Bueno, esto es en Gran Canaria, los riscos, como les decía, esto es la zona de Guayedra, más o menos, entre Agaete y la aldea. Son esos riscos que prácticamente lo único que hay es rabogato, como ven. Miren las inclinaciones que tienen eso, piensen en que de repente ese herbazal desaparezca, que las raíces dejen de sujetar esos suelos. ¿A dónde van esos suelos? Entonces, hay que pensar también en esto, creo yo.
más imágenes en donde se ven las poblaciones muy ennegrecidas, ¿no? En fin. Y esto antes hablaba alguien, el anterior ponente hablaba del fuego. Esta es una de las parcelas que tenemos en Gran Canaria. A las parcelas les pasa de todo. De repente aquí, por ejemplo, en Icó, le llegaron unos chiquillos y se entretuvieron arrancando las etiquetas, ¿no? Y después te las dejan por allí, ¿no? En Teno, a pesar de que se avisó a todo Cristo de que aquello estaba por allí, pues resulta que desaparecieron también las plantas y las etiquetas. Ahora hay otra parcela puesta allí, pero nadie sabe dónde está, a ver si aguanta un poco más. En Gran Canaria, por ejemplo, nos pasó un fuego por arriba y cogimos 25 plantas que se habían quemado y 25 plantas que no se habían quemado. Bueno, las plantas que no se han quemado están chafadas, negras, como las que han visto anteriormente, y las plantas que se han quemado están así. Y ha llovido exactamente lo mismo. Es decir, el fuego lo que ha hecho es activar la planta. No necesita agua, sencillamente necesita que la poden o que la quemen. Y entonces ella se activa. Y obviamente estas plantas van a tener una floración potente frente a las otras que tienen una floración, están al lado y tienen una floración muy escasa, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería decir. Donde están las plantas más activas son en los sitios que tienen agua, y cuando además de agua tú las podas, pues entonces ya están preciosas, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en muchos bordes de carretera. Es curioso como aquí, o en La Palma, o en otras islas, en Gran Canaria también, tienen esta costumbre de podar los bordes, las plantas, los bordes de las carreteras, que es muy interesante para la flora silvestre, porque permite el rebrote, pero es muy negativo para este tipo de plantas, ¿no? Y en Lanzarote hacen justo todo lo contrario. En Lanzarote lo que hacen es que lo rastrillan todo y lo quitan todo. Con lo cual es muy interesante el arrancar para esta, pero muy poco interesante para la silvestre, porque lo que están haciendo es alterando el suelo y por lo tanto favoreciendo que estas plantas entren. Es decir, que ni una cosa ni la otra. Algunas se arrancan y otras se podan, ¿no? Pero esto por ahora no está ocurriendo en las carreteras. Bueno, esta es una imagen muy interesante, a mí de las que más me gusta, es en Gran Canaria. Se ve que en el fondo del barranco todavía las plantas tienen un aspecto, todavía ahí encuentras algunas piguitas, pero la mayoría están amarillas con alguna ramita verde. Y si ven en el primer plano, ven cómo están las plantas negras retintas, ¿no? Eso no tiene espigas ninguna. O muy pocas, vamos. Y generalmente deformes. Esas espigas deformes, las semillas que tienen, germinan adecuadamente. En eso están trabajando en la universidad, entre otras cosas. Esto, por ejemplo, es la misma zona sur que les decía antes de Gran Canaria, pero en este caso, en lugar de encontrar las plantas negras, las encontramos así, ¿no? Perfectas. ¿Por qué? Porque ahí hay un aliviadero de una depuradora y cada vez que lo abren las riegan. Además está cargadito de materia orgánica, ¿no? Aquello está lleno de servilletas y otras cosas que prefiero no decir. Y claro, las matas están a tope, ¿no? Bueno, esto es otro caso de carreteras en donde se está podando y las plantas revientan y lo que están haciendo es manteniendo las poblaciones en esos sitios, ¿no? Y bueno, para terminar quería solamente, primero, dar las gracias y segundo, comentar dos cuestiones. Por lo que yo he visto, al menos en todas las islas, y particularmente en las islas grandes que tienen el problema, las islas que tienen el problema más grande, desde mi punto de vista se ha adolecido hasta hace muy poco de trabajo que incida en el conocimiento de la planta, ¿no? Y de lo que le está ocurriendo a la planta y de qué podemos hacer con la planta. En segundo lugar, me parece también que también se ha adolecido, desgraciadamente, de una estrategia a nivel insular para atacar esta y otras especies. Me consta que aquí en Tenerife se está priorizando la intervención en los espacios naturales, pero entiendo, por ejemplo, que desde el punto de vista territorial, al margen de los espacios naturales, hay otras maneras de enfocar el trabajo en el territorio que requieren un trabajo más allá del borde del espacio, ¿no? Y entiendo las prioridades que hay en los espacios, ¿no? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en La Palma,
con la necesidad de acabar con los focos del norte, o se ve muy claro en todas las islas con la necesidad de atacar prioritariamente todo lo que está por encima de los 700 metros de altitud. Y por último, quería decir que con independencia de lo que se haga en el laboratorio y en la universidad y de lo que podamos hacer los que estamos en el campo echando una mano, que nosotros nos limitamos a recoger datos, insisto, y muestras que le pasamos a la gente que piensa que son los que están en la universidad. Entonces, con independencia de lo que hagamos todos, yo sigo convencido de que este tema no se va a acabar a no ser que la gente, que la sociedad en su conjunto, se implique en las cosas. Y de hecho, cuando hemos visto lo que ha ocurrido recientemente en Lanzarote, o por qué no ha entrado en Fuerteventura y en El Hierro, o por qué en Teno está más controlada, por qué en el norte de Anaga, pues bueno, es porque en determinados sitios, en La Orotava, en los altos de Arafo, por qué ahí de repente se están viendo resultados, pues porque hay alguien que se ha obsesionado. Y esto creo que es de agradecer. Entonces, tanto técnicos como voluntarios creo que están haciendo un trabajo muy loable, y lo único que espero es que desde el trabajo que hacemos los que estamos por fuera, pues que podamos aportarle herramientas para mejorar la eficacia. Muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Rafa? Hay muchas, pero vamos, no vamos a... Por ejemplo, yo quería preguntarte, Rafa, si tú fueras un gestor de un ayuntamiento del norte y del sur, ¿tienes alguna receta para ellos? Ahora que hay un montón de ayuntamientos, que hay ayuntamientos del norte y del sur, y cómo se diferencia, y has estado diferenciando la ponencia, lo que ocurre con los terrenos húmedos y los terrenos secos, ¿qué se le puede recomendar a ellos? Porque al final hay un montón de recetas para erradicar el Penicetum, pero ¿cuál sería la más eficaz que te recomendaría? Con las herramientas que tenemos ahora, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es poder tener una lectura territorial completa. La lectura que yo he transmitido aquí, muy por encima, es una lectura a nivel insular. Habría que tener esa lectura a nivel municipal. Por ejemplo, aquí está Juan, y me consta el trabajo que está haciendo en Arafo. Él tiene una lectura territorial y él ha dicho, en la parte alta no va a entrar. ¿Por qué? Pues porque para mí y para él, y tiene toda la razón, esa parte es la más delicada del municipio, es la que tiene que proteger. Y prácticamente está solo allí, ¿sabes? Con alguien que le va a echar alguna mano porque está tan loco como él de vez en cuando y ya está. ¿Me entiendes? Entonces, lo que se está haciendo en La Orotava, con esos grupitos que están llevando, pues ellos están intentando abordar soluciones en los sitios también en los que pueden llegar. Entonces uno tiene que medir primero hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer, y después tener una visión estratégica del municipio. En todo caso, y a nivel general, insisto, esto depende de cada caso, pero a nivel general yo les recomiendo que vayan a por las plantas productivas. Hay plantas que no están haciendo tanto daño. Insisto, yo no tengo los datos, ahora hablarán los investigadores y corroborarán o no lo que estoy diciendo porque no hemos tenido tiempo ni de hablar de estas presentaciones. Pero espero que no me quiten la razón, pero vamos. Yo iría por las plantas más productivas. A mí me parece que el problema lo tenemos, lo seguimos teniendo en los bordes de las carreteras, lo seguimos teniendo en sitios donde tenemos salideros de agua que se nos llenan de plantas y que producen miles de semillas. Ahí es donde tenemos los problemas, y lo otro, por lo que yo veo, va caminando más despacito. Entonces yo iría a los sitios más productivos y haría un análisis detallado de las circunstancias que tengo en mi municipio y por qué debo priorizar una cosa u otra, ¿no? Como el caso que he puesto de Juan con Arafo, ¿no? Me gustaría preguntar, gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Voy a ponerme por aquí. Ahora planteabas una cuestión que para mí es de mucho interés. Cuestionabas el hecho de que estuviéramos priorizando los bordes de los espacios naturales para que no se introduzca la planta, y propones otra alternativa que me gustaría que a lo mejor ampliaras un poco, y me gustaría escucharte, ¿no? Porque igual tienes un análisis que es de que para este cabildo es importante que lo expongas, ¿no? Yo lo que digo es que
me parece que en Tenerife en particular, me parece muy bien que se priorice el trabajo en los espacios naturales protegidos porque por algo son espacios naturales protegidos, ¿no? Me parece muy bien que prioricen los enclaves en donde tienen, por ejemplo, flora amenazada, porque hay que proteger a esas plantas porque nos quedan poquito y podemos perder esas especies. Eso yo no lo discuto, pero lo que pregunto es si existe una estrategia a nivel insular, más allá del trabajo en espacios concretos del territorio. Y creo que esto es necesario, muy necesario, eso ya lo hemos hablado. Particularmente porque la isla tiene unas posibilidades de los 700 metros para arriba, es decir, podríamos tener la isla libre de Rabo Gato de 700 metros para arriba. Eso es viable. Entonces, creo que esto es importante. Después hay sitios en donde tú ves que los agricultores están haciendo un trabajo ingente y que mantienen sus espacios limpios, ¿no? Y sin embargo, las veredas y los caminos que están en medio de esa finca están llenos de Rabo Gato. Pero allí no vamos a limpiar Rabo Gato. ¿Por qué? Porque no es un sitio prioritario desde el punto de vista biológico. Pues para mí es un error. Porque si tú limpias ese Rabo Gato, que además está en el borde de las pistas, que además genera un montón de semillas, que además está muy activo, lo que estás haciendo es contribuir con la gente a mantener una zona limpia. Limpia. Y esto puede ocurrir en cualquiera de las zonas agrícolas que nos encontramos con gente que realmente quiere el territorio. Lo ves en ciertas zonas del Valle de San Lorenzo, aquí en la isla, pero lo ves en La Palma, lo ves en Lanzarote, lo ves en Gran Canaria, en todas partes. Entonces, por ejemplo, para mí una prioridad es ir a aquellos sitios en donde ya tienes a parte de la sociedad implicada porque les va la vida en ello. Entonces, deberíamos de ser conscientes de que fuera de su finca hay unos espacios públicos que debemos de mantener limpios, porque si no es que les está cayendo continuamente aquello encima. Y para mí eso es una prioridad. Bien. Pero hay otras, ¿no? Es decir, insisto, lo que hablo es que no sé si hay un análisis a nivel insular, más allá de las iniciativas loables por parte de cada espacio natural protegido, que cada uno es una isla en sí mismo. Bien, lo hemos hecho con la estrategia, estamos tratando de establecer en la estrategia de la que hablaba al principio, ¿no? Para proteger la biodiversidad, y es verdad que esto es un debate que tenemos en la casa, ¿no? En el Cabildo. ¿Cómo ir adecuando la lucha contra el rabo de gato de manera que equilibremos y protejamos de manera efectiva, ¿no? Y también colaboremos con quienes están ya también protegiendo el territorio, custodiándolo y tratando de mantenerlo libre del Penicetum, ¿no? Entonces te agradezco también esta reflexión que has hecho, porque yo creo que justamente la estábamos planteando, ¿no? También siempre estamos reflexionando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo de cómo abordar esta problemática, ¿no? Como decía al principio. Me consta de lo difícil que es incluso dentro. Yo no le tengo manía a la gente de carretera, ¿eh? Sí. No le tengo manía a nadie. Pero la realidad es que las carreteras hoy se están convirtiendo en un problema. Y a mí me consta que en este cabildo y en otros lo han intentado. Algo tiene que haber ahí que resulta muy difícil. Yo he planteado que se podrían plantear incluso, lo hemos hablado, iniciativas experimentales para intentar mostrar si existe una carga de verdad económica onerosa en virtud de una diferencia en los tratamientos que están teniendo ahora los que deberían de tener para no generar problemas, ¿no? Y sinceramente no lo creo, pero a lo mejor es necesario hacer ese trabajo y demostrar que efectivamente se puede mantener. Por ejemplo, yo propongo, ya que lo he nombrado 3, pues la cuarta, además le va a encantar que lo diga, en el municipio de Guam, el borde de la carretera que sube para la cumbre, ¿me entiendes? Pues ahí hacer una experiencia y decir, venga, vamos a mantener, porque allí le sale el rabo gato en medio del piche. Y esto no puede, y las plantas que él tiene más activas, que le está subiendo toda la semilla para arriba y le está jodiendo arriba la cumbre, son esas. Entonces, hacer allí un pequeño proyectito para decir, hostia, vamos a ver si tenemos otra fórmula de atacar esto, ¿no? Y no generar esos núcleos resistentes en los bordes de carreteras, ¿no? Este tipo de experiencias, ¿me entiendes? Me parece que más allá de que sea o no un espacio natural protegido, esto hay que resolverlo, ¿no? Bueno, estamos insistiendo con carreteras también en que cuando limpian los bordes y los márgenes, hay siempre una duda de desbrosadora sí, desbrosadora no. Siempre también es otro motivo de debate popular.
A mí los técnicos incluso me han dicho que la desbrosadora es adecuada en algunos casos. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esto porque tú has hecho un trabajo de campo muy interesante. Y es verdad que sí estamos insistiendo con carreteras en que cuando pasan por el margen de la vía no arranquen solo el rabo de gato y lo limpien, sino que se lleven también la tunera o otras especies invasoras, y he podido observar cómo en este sentido están haciendo una limpieza más general y no dejando detrás elementos que deben ser limpiados cuando pasas, ¿no? Que es una cosa que a mí, que venía observando, ¿no? Veía cómo limpiaban y dejaban otras especies, ¿no? Entonces, en este sentido creo que sí hemos mejorado con los equipos de limpieza de toda la red viaria, pero sí es verdad que a lo mejor tendríamos que analizar estas resistencias en algunas vías o ver y analizar el tema también, y me gustaría opinar acerca de esto, de las desbrozadoras sí o desbrozadoras no. No, desbrozadoras sí, con determinadas especies, con las especies silvestres, porque favorece que revienten otra vez. Lo que comentabas antes, sí. Y desbrozadoras no, con las especies invasoras, precisamente por lo mismo, por lo que está es favoreciendo que rebrote. Vale. Las especies invasoras hay que arrancarlas. Y además, dejarse de tonterías y cuando está en medio de una grieta, envenenar. Poner biocida. Yo sé que esto no le gusta a más de uno, pero ¿qué quieren que le diga? Envenenar, veneno. Armas, o sea, lo que no puede ser es que tú vayas a una guerra sin armas. O que cojas a los guerreros y les dices, ala, hijo, vete con un tirachina. Es tonto, pero si tiene allí una metralleta. Ya. ¿Me entiendes? Estamos bobos. Otra cuestión es que te diga a pegar tiros por ahí por todas partes. Yo no estoy diciendo eso. Y de hecho aquí los venenos se utilizan de manera muy mesurada. Pero que son necesarios, por ejemplo, para trabajar cuando tú te encuentras un rabo gato en un petril, en el borde de una acera, ¿cómo vas a arrancar eso? ¿Entiendes? O sea, eso hay que envenenar, es que no hay otra. Entonces, cuando estás en esas grietas, por ejemplo, lo que estaba hablando de la carretera de la subida de Arafo, esa grieta, o envenena, o bien estuvimos hablando allí también de intentar hacer otra cosa que intentar poner una cinta, o sea, cortar y poner unas cintas para evitar que le llegue, unas cintas de asfalto para evitar que le llegue el sol, ¿no? Y aislándolas del sol a lo mejor evita el rebrote. Bueno, habría que probarlo, pero en principio a mí me parece que hay que utilizar las herramientas necesarias allí donde se necesite. Y en los bordes de carretera deberían de desbrozar la flora silvestre y deberían de arrancar y envenenar, en su caso, cuando fuera necesario, la flora invasora. Y para eso es necesario algo que no se está haciendo, que es una valoración previa por parte de gente que tenga los conocimientos requeridos para poder orientar a las cuadrillas y decirle esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y esto, si se hace en un periodo de un año, las cuadrillas estarían preparadas porque no son tantas especies invasoras, aprenderían a hacerlo y sería interiorizado, ¿no? Pero yo sé que las resistencias son jodidas porque llevan años y años y años y años trabajando de la misma manera, tienen la maquinaria para eso, los recursos para eso. Son cosas que son difíciles de cambiar, pero hay que intentarlo. Bueno, eso es una información interesante que acabas de aportarnos y contrastable, porque el tema de las desbrozadoras es un elemento también que apoyan otros técnicos o científicos y es un debate interesante que a mí me encanta que se ponga de relieve y opinemos todos, ¿no?, al respecto, conforme a las experiencias que vamos teniendo también, ¿no? José Alberto, si alguien más quiere preguntar algo. Sí, aquí hay dos palabras pedidas. Yo me pongo para atrás si quieren para no. Tú mismo, sí. ¿Qué tal? Bueno, en la Orotava tenemos 3 focos importantes de dispersión de semillas. Están en zonas, digamos, urbanas, o sea, por construir. Una viene a ser Centro Valle, que estaba la antigua bananera Güenche, que hay una zona para empresas industriales, para empresas de tamaño pequeño, pero que no se ha desarrollado, está invadido de robo. Luego una la tenemos controlada ya, que es la zona de La Mano, en el pueblo chico, una parcela enorme privada también, ya la tenemos controlada, hemos hecho varias revisiones, pero en la segunda que tenemos la Lágrima, justamente cuando se entra al Mayorazgo, o sea, el Mayorazgo de la Orotava, hay una parcela enorme, totalmente invadida de robo, que es también para urbanizar. Pero claro, son zonas de dispersión brutales, al igual que el volcán de la Orca que nombrabas antes. En ese sentido, ¿qué actuación? Yo entiendo que hay que ir, si me permite la expresión, a saco, pero ¿de qué manera? Es que no sé si es de las paldativas ahí. Sí. Ponte aquí.
Mira, vamos a ver, para mí este es un ejemplo de lo que estaba diciendo antes, de la necesidad de establecer estrategias locales. No solo la insular es importante, pero también las locales, la de cada espacio natural protegido, que por ahí está trabajando el Cabildo, pero también en los ayuntamientos, lo que decía antes. Por ejemplo, a mí me parece mucho más relevante en este caso, para mí, deshacerme de ese núcleo, si realmente es un núcleo productivo que me está generando una carga de semillas a todo el entorno, me parece más relevante eso que no intervenir en un pequeño barranquillo en donde hay una masa vegetal silvestre y hay unas cuantas rabogatos, ¿me entiendes? A no ser que esos rabogatos estén aguando una planta en peligro de extinción. O sea, para mí es más importante acabar con esos núcleos. Y particularmente con aquellas zonas en las que son núcleos son activos, en donde tú veas que tienen muchas espigas, ¿no? Y donde veas que están haciendo muchas chiquititas. Entonces hay que ir a por eso, porque para mí eso es lo que está generando problemas, ¿no? Ahora, entiendo perfectamente tu problema porque esto no es atractivo para los voluntarios, esto no es vendible desde el punto de vista del medio ambiente, porque le están quitando esto en un solar, aunque tú estás obligado como ayuntamiento a intervenir. ¿Me entiendes? También le puedes pasar después el gasto si quieres, eso también es verdad. Pero el hecho es que tienes que hacerlo, porque si no te está generando un problema en todo el pueblo. La gente se lo está llevando a sus casas continuamente, en la ropa, en todas partes. Entonces, para mí acabar con esos núcleos de dispersión es vital. Y yo creo que hay que darle prioridad, pero entiendo perfectamente que ni es bonito, ni socialmente lo ven bien, ni nadie te va a aplaudir por eso. O sea, que lo tienen mal. Juan. Yo lo que quería, primero era el tema de las desbrozadoras, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que por singularidades de la vida, en algún momento hubo un encargado en carreteras que se dedicó, pasaba primero, utilizaba la cuadrilla, quitaba espigas, un poco más tarde venía alguien arrancando el rabo de gato y mucho más tarde venía la desbrozadora, ¿no? Y eso simplemente en 2 años se vio que era efectivo. Se llenó todo de cerrillos, de plantas... Repítelo, Juan. Primero pasaban y quitaban las espigas. Primero pasaban, las cuadrillas quitaban las espigas. Después arrancaban la mata. Arrancaban la mata. Y después pasaba el de la desbrozadora. Pero mucho más tarde, incluso dejando... Consejero, la respuesta se la dio él. Y después no solo eso, sino que además de fomentar, de aprovechar el espacio, ya cuando pasaba la desbrozadora, nuestra planta nativa, la canaria, la otra iba cediendo. Incluso se quedó muy patente allí cómo favorecía los cerrillos y favorecía a todas nuestras plantas, ¿no? ¿Qué pasó? Que con el tiempo entró otro encargado y nosotros desde el método de él era otro, pasaba con la desbrozadora desde el primer momento y a continuación echaba glifosato o herbicida, es lo mismo. Pues nosotros desde el pleno municipal del ayuntamiento tenemos prohibido la utilización de glifosatos en todos los espacios y ahí se generó ya la polémica, ¿no? Porque él decía que ese era el método. El método no funciona así. Las plantas que, por ejemplo, como él decía, de la carretera de los loros, hay unas partes donde están perfectas, le han echado glifosato y están fantásticas, otras que sí, pues hay un poquito así, pero nosotros dentro del municipio no podemos utilizar el glifosato. Nosotros hemos visto los mirlos, los pájaros, cuando echan el glifosato en condiciones malas. Y nosotros, Siete Lomas ocupa la mayor parte de la carretera de los loros. Eso no se puede utilizar allí. Y además en el pleno municipal los vecinos del pueblo dicen que eso no es así. Nosotros no estamos de acuerdo con la utilización de eso. Y en cambio el otro método lo hemos visto que es muy efectivo. Arrancar las plantas. Yo sé que al principio cuesta un montón, pero después a la larga no cuesta nada. Porque utilizando ese método durante 4 o 5 años, luego ya solo tenemos plantas, magarza, tal, que al contrario, lo que le dan un aspecto precioso a la carretera. Eso es lo que quería decir apoyando lo que tú estabas hablando. Gracias, Juan.